para nosotros de mucho agrado. Vamos a tener el lujo de contar, como cada año tenemos al doctor Gamaliel Esparza Verduzco. Nos va a estar compartiendo hoy una conferencia magistral sobre la Constitución, que también es un símbolo patrio. Y sin duda, maestro Gama, es para nosotros un placer, un gusto, un honor poder contar con usted el día de hoy, que haya aceptado la invitación del CEUNI, y bueno, gracias a todos también los que nos acompañan. Maestro, comentarle más o menos la dinámica. Contaría con 45 minutos para su presentación aproximadamente. Si usted así no lo permite, a lo mejor tener alguna reflexión, algún comentario, alguna conclusión de alguno de los compañeros. Realmente, pues ahora una pregunta no creo que se genere. Yo creo que va a ser más un espacio de reflexión, de análisis, y pudiéramos estar cerrando a las 8 de la noche, si así usted lo considera, maestro. ¿Qué le parece la dinámica? Excelente, y además si podemos concluir minutos antes, permitiría más para que pudieran dar alguna opinión o cuestionarnos sobre cualquier tema, y con todo gusto lo atendemos. Muchísimas gracias, maestro Gama. Y bueno, también comentarle que estaremos transmitiendo por nuestras redes sociales del Centro de Estudios Universitarios de Investigación. Entonces, pues también para las personas que nos siguieran por este espacio, pues también daríamos como que algunas lecturas. Estará él con nosotros, el licenciado Emanuel, que nos apoyará en el cierre de su evento, y que bueno, estará también muy atento a lo que usted nos vaya indicando. Y bien, me indican que ya estamos listos para la transmisión, y entonces iríamos, por respeto a su tiempo, a todos los demás compañeros, daríamos inicio y esperaremos Recording que los in demás progress. se vayan integrando. ¿Le parece? Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes para todas las personas que el día de hoy nos acompañan, también como las personas que nos siguen por las redes sociales. Muchísimas gracias por seguirnos cada tarde en estos eventos que tenemos para todos ustedes. Y bien, el día de hoy estará con nosotros compartiendo el espacio el maestro Gamaliel Esparza Verduzco, que nos hablará el día de hoy, nos dará una conferencia, una magna conferencia, diría yo. La Constitución también es un símbolo patrio. Y me voy a dar la oportunidad de hacer una breve presentación del maestro. El maestro Gamaliel es licenciado en Derecho, con maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una mención honorífica y es doctor en Fiscal por la UNICLA. Cuenta con 30 años de servicio en la administración pública y privada. Es escritor de más de 200 poemas cívicos, ganador del Premio Nacional de Poesía por el Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. Es escritor de 4 libros de poesía cívica, destacando la Declaración Universal Poética de los Derechos Humanos y la poetización de los 136 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También fue propuesto para merecedor de la medalla Belisario Domínguez, que es el máximo galardón nacional que otorga el Senado de la República. Es presidente de la Comisión Nacional de Educación, Cultura y Civismo de la Federación Mexicana de Colegio de Abogados. Es docente universitario en la Academia de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo y Derechos Humanos. Es vicepresidente del Claustro de Docentes e investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y actualmente es vicepresidente del Colegio de Abogados del Estado de Michoacán y asesor parlamentario en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Maestro Gama, muchísimas gracias por su acompañamiento, por estar el día de hoy con nosotros, y le cedemos el uso de la voz a fin de escuchar su magna conferencia. Bienvenido, maestro. Gracias, gracias. Pues sin más preámbulo, damos inicio. Gracias por la invitación, doctora. Siempre es un honor poder compartir con ustedes y sobre todo con la comunidad jurídica y también con toda la sociedad que se interesa por conocer la importancia de nuestro documento constitucional. Vamos a comentar primero, pues, que actualmente la Constitución Política de nuestro país, sociológicamente hablando, se ve carente de transmisión, de divulgación, incluso de difusión. Aun quien no la conozca, como bien lo señalan las estadísticas
el objetivo primordial de las constituciones es ser un proyecto de convivencia. Ferdinand Lasalle, en su libro que intituló ¿Qué es una constitución?, precisa que esta, al igual que la ley, requiere para regir de una promulgación legislativa, es decir, la formalidad de la publicación de esta. Sin embargo, su trato es eminentemente más cuidadoso por la importancia que reviste. Pero vayamos entrando en materia. Primero, ¿por qué no discutir la idea de una educación constitucional como tesis central para el fomento de nuestra seguridad jurídica, de todas y todos los mexicanos? ¿Sería posible que la Constitución pueda detonar un sentimiento en la conciencia política de cada una y uno de nosotros? Yo creo que sí. Mi respuesta es que sí, y siempre diré que sí porque hay una razón muy sencilla. Solo quien conoce las reglas del juego sabe jugarlo, incluso aunque pierda. Ya ganará en algún momento, pero de alguna manera tendrá una alternativa de acceso a la justicia. Es necesaria, es muy necesaria la enseñanza de la Constitución. No se puede ir en contra de la estadística tan evidente. En el propio centenario de la Constitución actual, que ya ahora tiene 106 años de vigencia, se refería varias instituciones, entre ellas empezando por el Senado de la República, como representantes también de la sociedad, referían que 7 de cada 10 mexicanos no conocemos la Constitución. Esto es hablar de que en un bloque de profesionistas, un gran número entonces no sabrían identificar cuál es, pero no cuál es su contenido y la utilidad que ésta brinda. En la historia de la educación en México no se encuentra ni se precisa la enseñanza de la Constitución en ninguno de los niveles educativos. Y esto, si nos vamos a la historia, desde la primera Constitución de 1824 y luego pasando por la reacción juarista en el 57 hasta la reforma constitucional que se le hizo a esta y que fue aprobada por el constituyente que le dio vida a la Constitución actual de 1917 y que es la que nos rige. Hay una necesidad de ser enseñada en los 3 niveles que marca la propia Constitución. Y dentro de las universidades también es importante que se pueda enseñar como parte del marco curricular de las asignaturas de licenciatura, como conocemos aquí. De hecho, hay algunos alumnos a quienes agradezco su presencia. Y bueno, materias como teoría constitucional, derecho constitucional, derechos humanos y sus garantías, derecho procesal constitucional, incluso ya en el posgrado, requieren de que la Constitución sea conocida al menos en sus postulados básicos. Y desde luego, en México no hay un referente educativo establecido con el propósito de enseñar la Constitución política. Ninguno de sus postulados lo establece, y menos la Ley de Educación, que como todas las leyes emanan de la Constitución. Fíjense, mientras que la Constitución alemana, de 2 años posterior a la nuestra, de 1919, establecía la obligación de que todos los alumnos recibieran un ejemplar de la Constitución al terminar su escolaridad. Era un programa interesante, era un programa muy bueno, y que obviamente aquí será por carencia de recursos, será por falta de organización, pero sería importante que también se estableciera que todas y todos quienes egresan de un grado escolar pudieran recibir un ejemplar de la Constitución en una forma diferente, quizá a través de folletos a los infantes, a través de textos con imágenes para los adolescentes, y desde luego para gente que ya es profesionista, pues entregarle un tanto con un texto técnico jurídico comprensible. Ya veremos más adelante que hay otra alternativa de aprendizaje de la propia Constitución. Agradecemos si pudieran cerrar su audio, porque gracias. Bueno, y les decía que entonces el artículo 148 de esta Constitución refería que hubiera obligatoriedad en la enseñanza y en la entrega de un documento como este, porque aunque no hubiera un maestro de por medio, les iba a permitir que pudieran conocer lo que era la Constitución. Pero vamos más allá. La educación constitucional la establecen en realidad varios países, y yo reitero muy a menudo que es de sorprender que República Dominicana, donde tuve la oportunidad de hacer un estudio de derecho comparado,
y que tiene 10 veces menos la población que nuestro país, establece en uno de sus postulados un texto que dice que con la finalidad de formar ciudadanas y ciudadanos conscientes de sus derechos y de sus deberes, en todas las instituciones de educación pública y privada será obligatoria la instrucción en la formación social y cívica. También sería obligatoria la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos y sus garantías. ¿Qué nos dice esto? Bueno, que se va a fomentar entonces el conocimiento de los valores patrios, de los principios de convivencia pacífica, y esto va a generar desde luego un atractivo tanto en la autoridad al ver que se interesa en la sociedad, como en la obligatoriedad que tiene esta de poder enseñarlo. Sin embargo, todavía no tenemos esos mecanismos en nuestro país. Cabe considerar un hueco importante en el orden socioeducativo de México, dado que ni la Constitución política federal vigente, ni la Ley General de Educación, como refería, asumen la importancia de la educación constitucional como tal. Fíjense, aprender la Constitución puede enseñar la verdadera pertenencia nacional, no una mera devoción como patriota, como habitualmente mucha gente lo grita o lo manifestamos incluso fuera de nuestro país, sino porque debiera ser que primero las autoridades sean quienes la conozcan y respeten. ¿Para qué? Para que después podamos enseñarla a la ciudadanía en general, sin faltar desde luego las y los servidores públicos, incluyendo al personal docente y posteriormente a los menores, pero que esto abarque a toda la sociedad. Contamos, según datos estadísticos, con más de 40 millones de hogares en nuestro país y desde luego con más de 130, 40 millones de habitantes. Y esto es importante que pueda llegar a la mayoría de estos. Desde luego, ya tenemos varios años trabajando sobre ello, pero nos da gusto que sigamos recordando y reflexionando en cada aniversario constitucional, no nada más con hacer apología del mismo, no nada más con hacer festines, con hacer eventos, sino también con la culturalidad, sino también con la educación. Y veremos algunos ejemplos más adelante muy breves. La Constitución recoge valores prácticos y simbólicos, al grado de cumplir con los aspectos básicos de un símbolo patrio. ¿Por qué nuestra propuesta, por qué nuestra intención de proponerla, de sugerirla como un símbolo patrio? Si esto se suma a nuestras costumbres, a nuestras tradiciones, vamos a crear también un sentido de pertenencia a la nación que nos vio nacer y sobre todo tratar de consolidar y crear y construir ciudadanía. Que esta identidad que nos da cualquier símbolo patrio de los tres que ya identificamos, como es la bandera nacional, el escudo que está en su interior y el himno nacional, bueno, ¿por qué no proponer la Constitución para algo semejante? También precisa de valores, también precisa de postulados dogmáticos, también establece, nos genera emoción leerla, nos sentimos identificados con ella. Entonces, pudiera ser que más adelante se consolide este proyecto. Sin embargo, en alguna ocasión me decían algunos legisladores que un símbolo patrio tenía que ser fijo, que no podía ser dinámico. Bueno, nuestra Constitución es fija. Su dinamismo obedece a que se está reformando permanentemente y obviamente que se reforma para bien. Sin embargo, su nombre, lo que significa para nosotros, es algo semejante y de una gran identidad como mexicanas y mexicanos. Según la doctrina, los símbolos nacionales o símbolos patrios son aquellos que representan a comunidades, a municipios, a entidades federativas, a naciones y países, y así son reconocidos por otros estados y países. A veces nos inquietamos el que nos digan nación, nos digan país. Recuerden que usamos la palabra nación como un sinónimo. Realmente nación en lo particular tiene una acepción muy distinta que tiene que ver con coincidencia de una misma población en idioma, en costumbres, etcétera. Y esto obviamente no puede ocurrir en todo un país, pero el término nación, así como usamos Carta Magna para dar una semejanza a nuestra Constitución, un sinónimo de la misma, no es que tengamos una Carta Magna ni tampoco tenemos una nación como tal, es un estado y dentro de él hay varias naciones. Es de todas y todos sabido que, les decía, el escudo nacional, la bandera y el himno
son los símbolos patrios que actualmente nos representan y nos dan una identidad como habitantes de nuestro país. Cuando un mexicano, cuando una mexicana reconoce estos símbolos, siempre le da el respeto y la solemnidad que exigen. Con ello, pues, se demuestra el amor que se le tiene a su patria. Y no está por demás recordar que el artículo tercero, en una de sus líneas, no recuerdo exactamente si es el segundo párrafo, pero en una de sus líneas establece que el Estado fomentará el amor a la patria. Entonces, se tiene que demostrar el amor a la patria con los símbolos que ya nos identifican, y también lo podemos hacer manifestando este amor a la patria, pues a través de un nuevo símbolo, una nueva propuesta que podría ser la Constitución. Aunque no se considere como tal, debemos de darle el mismo respeto, la misma apreciación y sobre todo el que sepamos que tiene un reconocimiento desde hace más de 100 años como la primer constitución social del mundo, y realmente es un documento extraordinario, extraordinario, hecho por... Hoy leí una nota que decía que fueron 200, esto lo sacaron en Sonora, que fueron 219 constituyentes los que le dieron vida a nuestra constitución actual. Yo me quedé en 218, voy a investigar dónde apareció el nuevo constituyente, pero bueno, es un número importante que estaba compartido entre destacados abogados, militares, maestros, gente del campo, en fin, una gran cantidad, una gran diversidad de mexicanos. Todavía no participaban las mexicanas, pero ahora ya están bastante bien participativas, afortunadamente, por esa paridad que existe ya en nuestro legislativo y en la mayoría de cargos de representación. Pero sin duda que nuestra Constitución fue hecha por grandes hombres, gente que transmitió a través de ese documento tan importante la pretensión que tenía la propia sociedad. La demanda social ahí quedó plasmada, pero obviamente fue a través del apoyo que estos nos brindaron. El valor práctico de la Constitución implica, desde luego, integración política y el control de la Constitución que hace la Suprema Corte de Justicia. Y el valor simbólico, por su parte, pues asume una construcción representativa de sentido, de objetividad. Sin embargo, es una percepción que debemos de tener todos. La Suprema Corte, desde luego, que es este poder público tan importante que desde luego se le encarga, se le encomienda esta tutela de la Constitución, porque pues es una circunstancia diferente a que esté en sus manos el modificarla. Esto lo tienen que hacer 628 legisladores que conforman el Congreso de la Unión, entre el Senado y la Cámara de Diputados, pero finalmente quien se encarga de vigilar que no sea violentada es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es nuestro poder judicial. Más adelante, si hay tiempo, lo haremos. Si no, es importante referirles que nos dimos a la tarea de escribir los 136 artículos constitucionales en un documento poético, y que bien podría estar incluido este libro que se intitula Mi Constitución, Poesía Cívica, en un proyecto de educación asertiva, de educación que sea accesible al conocimiento, no traducir, sino a interpretar el lenguaje técnico jurídico que establece la propia Constitución. Yo recuerdo que será tan importante referir la Constitución. Hay anécdotas, como cuando me tocó dar mi servicio militar, a quien le llamaban la atención, y a veces había hasta violencia con todos quienes participábamos en una edad muy joven, de los 18 a los 25 años, y decían, tráete a la corregidora, y era una tabla tipo BAT, que nos daban algún golpecito como para corregir. Había violencia en ese tiempo. Compañeros que pasaron por la actividad policial, y ellos nos decían que existía también una pequeña pala o vara que decía, que le llamaban la Constitución, y que era una especie de macana con la que castigaban también a los jóvenes. Entonces, parece algo irrisorio, pero el término Constitución tiene un gran valor para nosotros, aunque lo utilicemos de una forma chusca o de una forma inadecuada, pero la verdad significa bastante para todas y todos los mexicanos. Espero que esto también genere en quienes no lo tienen todavía en su concepción o en su reflexión.
Y miren, para hablar de reflexiones, muchos años atrás, el robo implicaba la amputación de la mano a quien cometía un robo. De hecho, leyendo algunos artículos, se dice que es vigente en Arabia y en otros países la famosa ley Sharia, si no me equivoco, ley Sharia, pero ¿qué es esto? Que aplicaba el que a alguien que le encontraban robando le cortaban el nudillo desde la muñeca de su mano, y desde luego esto era como una forma, algo que no existe en nuestro país, pero una forma cruel. Sin embargo, generaba que tomaran conciencia y que dejaran de cometer este tipo de ilícitos. La, mm, en nuestra propia Constitución establece que nadie debe hacer justicia por su propia mano. Esta parte nos lleva a que tenemos que ser respetuosos y tenemos que acudir ante las instancias correspondientes para ello. Nuestra Constitución es un documento extraordinario, pero usando una simple analogía, por lo que escucho en varios que comparten conmigo la enseñanza de la misma, es expresarnos como distinguirla como si fuese un carro moderno, un vehículo inteligente que puede flotar, que puede eh, volar y que no sabemos cómo usarlo. Ya lo vemos ahorita en los drones, ¿no? Ahorita es increíble que ya hasta la intimidad se violentó porque un dron puede pasar por arriba de un domicilio y salvo que hay alguna red, algún radar que vigile y que impida esto, ya no es posible incluso que alguien pueda accesar a la intimidad por la parte superior de algún domicilio. Entonces es importante que sepamos qué es lo que contiene este documento y lo podamos aterrizar con un lenguaje más sencillo, más llano, partiendo de nosotros mismos a quienes educamos y poder con ello generar esa conciencia de que este manual de convivencia que es la Constitución es importante, no nada más por referirle el derecho que tiene en todo lo que realiza, sino la obligatoriedad que esta imprime y que tenemos que ser respetuosos también de nuestros deberes para que haya un verdadero equilibrio. Cualquier derecho que ejerzamos conlleva una obligación, sea de nosotros mismos o de la parte contraria o a quien le exigimos el cumplimiento de tal o cual derecho. Fíjense que en una conferencia previa referí que se aprobó una iniciativa de decreto proponiendo que se instituyera la educación constitucional en nuestro país como una asignatura más. Sin embargo, aún con su aprobación, porque eso lo logramos en la Constitución local, aún con su aprobación como la primera iniciativa ciudadana en materia constitucional, no se ha puesto en práctica. Tuve la fortuna de compartir este esfuerzo con el maestro Simón Vaca, a quien mando un cordial saludo, y este esfuerzo que hicimos ante la legislación, ante el Congreso local, perdón, y en la legislación local, se reformó el artículo 136 de la Constitución local, pero no se logró lo que pretendíamos, que era que el Estado se obligara a enseñar los contenidos de la Constitución a la ciudadanía. Y desde luego tenía que partir por la ley en la materia, que en este caso era la ley de educación. Sin embargo, ahora trascendimos un poco esta parte y estamos buscando que antes de que concluya esta legislatura federal, poder también presentar esta iniciativa y ver si hay manera de que el artículo 3º se pueda reformar, donde se instituya, tal como lo hace Dominicana, como lo hace España, como lo hace Colombia, que se instituya la obligatoriedad de la enseñanza de la Constitución entre las y los ciudadanos. Quiero decirles que el texto que propusimos se aprobó y cuando nos dimos cuenta de cómo fue publicada en esta reforma en la Constitución local, se había modificado el texto. Y ante eso no pudimos hacer nada. Agradecimos la oportunidad de los legisladores que estaban en su momento y bueno, pues no logramos nuestro cometido. Sin embargo, por algo se empieza y este fue un gran principio para que pudiéramos acercar ya a este reconocimiento legal de que es importante que conozcamos los contenidos y postulados de nuestro máximo ordenamiento jurídico. A veces hago algunas analogías que yo creo que es importante tomarlas como paréntesis y dejar de que sea cansada una charla. Fíjense,
me pongo a pensar, ¿qué ocurre cuando un, un boxeador, un par de boxeadores pelean sin reglas? Seguramente se van a hacer un daño porque van a golpearse en partes inadecuadas y van a ser descalificados. Ahora bien, cuando hay un juego del tipo que sea, si llega a una instancia arbitral, que sea quien vigile que no haya afectaciones a ambas partes y desconoce la aplicación de la regla, seguramente o bien la aplica parcialmente, seguramente va a haber problemas, va a haber conflictos y va a generar una discusión y quizá agresiones y se le va a salir de las manos la obligación que tiene de estar dirimiendo un conflicto, de estar contemplando desde una óptica imparcial su forma de vigilar y de que esto sea reglamentado de manera correcta. En años no muy recientes, los legisladores federales seguramente recordarán que circuló mucho un video donde se hizo una investigación por una periodista y generamos pues cierta pena ajena o cierta pena, no en nuestro país, a nivel mundial, de que nuestros legisladores federales desconocían los postulados básicos de la Constitución. ¿Y cuáles son los básicos? Los que nos enseñan desde la primaria. Y seguramente más de alguno de ustedes recuerda, alguna o alguno de ustedes recuerda que siempre nos enseñan el artículo 3 por la educación, el artículo 27 por la tenencia de la tierra, el artículo 123, derechos de los trabajadores. Casi siempre nos enseñan los más comunes. Desde luego que también reclamarían, por ejemplo, los periodistas que se enseñara el artículo 7, reclamarían también quienes aspiran a ser profesionistas que se enseñara el artículo 5, esa exigencia que tenemos hombres y mujeres de que se nos reconozca esta igualdad ante la ley, exigiríamos que se enseñara también el artículo 4. Entonces tenemos algunas necesidades que considero yo que no se han manifestado con la exigencia de vida para que se nos escuche y esto pudiera tener una mejora y que nuestra Constitución de verdad sea reconocida a tal grado que la admiremos, la apreciemos, la utilicemos con todo el respeto, con toda la veneración, como lo hacemos con nuestra bandera, como lo hacemos con nuestro himno. Pero claro, ya habrá tiempo para ello. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Lo que se pretende enseñar de la Constitución es lo ontológico, desde luego también lo deontológico. Pero ¿qué quiere decir? Que primero hay que enseñar el ser como el deber ser posteriormente. Si primero nos enseñamos a que una cosa es de una manera y después nos damos cuenta cómo tendría que haber sido, la vamos a corregir. Hay quien ve el semáforo en parpadeo color naranja y cree que es el espacio perfecto o la facilidad que nos da el Estado para alcanzar a pasarnos un semáforo. Y hay quien lo ve con el deber ser, la parte deontológica, que en realidad ve ese flashazo sabiendo que ya le está alertando que atrás de ello viene un riesgo, viene un posible accidente o viene una posible sanción. Cuestiones muy diferentes. A veces bromeo y les digo que el significado de levantar la mano en 3 personas distintas varía muchísimo. Cuando nos levanta la mano la mamá, seguramente nos quiere decir, vas a ver. Cuando nos levanta la mano un tránsito, seguramente nos dice alto porque algo hicimos mal. Y cuando nos levanta la mano un amigo, pues seguramente nos quiere saludar. Y así tenemos que entender que cada cosa es de una manera diferente, pero tenemos que apreciarla o admirarla desde el contexto en el que está ocurriendo. Es importante conocer los principios que sostienen nuestra Constitución, los valores que afirma, los derechos fundamentales que tutela y que los mencionamos en casa, en la escuela, en el trabajo, y desde luego los derechos humanos que reconoce. Fíjense, el funcionamiento de los poderes del Estado y la forma de gobierno, las instituciones políticas, las garantías judiciales que instituye nuestro sistema, es importante que podamos saber que ahí vienen, que podamos saber que las contiene la Constitución y que quizá no las entendamos
desde una óptica jurídica porque pues es la Biblia del abogado, es la Biblia del servidor público y quizá no lo sea de la sociedad. Sin embargo, con un lenguaje un poquito más accesible, como lo es el libro que les comentaba, podemos entender lo que quiso decir el legislador y también acercándonos a quienes sí la conocen para que nos den una referencia. Ni un servidor conoce todo lo que dice la Constitución, ni ustedes desconocen todo lo que ella enuncia. Seguramente conocen bastantes partes básicas, pero es importante esta charla para venerarla un poco, para respetarla y para recordarla como la máxima Constitución, el máximo ordenamiento jurídico de nuestro país y sobre todo que es la ley más longeva que existe, 106 años en la historia de las constituciones de nuestro país. Ahora bien, ¿qué pretendemos con esto también? Bueno, pues que la Constitución se identifique y se acepte como lo que es, como una brújula del Estado. Es decir, tenemos que verla como el conjunto de reglas superiores que obedeciéndolas van a servir para la convivencia armónica. Es casi imposible evitar el desconocimiento de la Constitución por parte de la población mexicana. Si a veces ni los alumnos de un nivel medio superior la tienen como asignatura. Yo les comentaba que en ocasiones que nuestra historia de México, por ejemplo, nos la enseñan en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y hay quien dice, bueno, yo ya la aprendí desde niño. Si yo no voy a ser historiador, ya no me la hagas llegar hasta el grado de preparatoria, salvo que yo me incline a los perfiles de sociales y humanidades. Pero es importante que se enseñe de una dinámica diferente. Así como decía yo, a un menor se le enseña con imágenes, ahora ya vamos a enseñarla hasta con música, vamos a darle rima poética musical a la Constitución que escribimos y seguramente será una herramienta mucho más útil para la sociedad. Pareciera una desatención del sistema educativo mexicano ignorar el propio mapa constitucional que rige en el país. La pretensión de que se enseñe, la pretensión de que se instruya, pues también va más allá de la educación cívica y la ética, que de pronto se deja de enseñar en las escuelas, regresa en los nuevos programas educativos, pero va más allá el conocimiento de la Constitución. La pretensión general de una educación constitucional, pues es proporcionar los conocimientos básicos sobre nuestra máxima ley. Discutíamos en algunas investigaciones de derecho comparado por qué en algunos países dicen es la ley suprema y yo les reiteraba que en México no es la ley suprema. Digo, si alguien de ustedes me lo quiere manifestar en contra, está en todo su derecho, pero en nuestro país, el propio artículo 135 establece, perdón, 133, establece que es ley máxima, porque la ley suprema la conforman la propia Constitución, las leyes que de esta emanan y también las constituciones y leyes locales. Es decir, todo ese conjunto es la ley suprema del país, pero nuestra Constitución es la ley máxima. Esto tenemos que grabárnoslo bien. Por eso decía o repetía yo lo que señalaba Ferdinand Lasalle, que nuestra Constitución también tiene que cumplir con una promulgación legislativa, pero desde luego tiene un nivel más estricto. Ahora sí, el artículo 135 que les refería establece cómo se reforma y ahí nos refiere que tiene que ser con las 2/3 partes, pero dice de los integrantes, de los presentes, dice del Congreso de la Unión. Es decir, tendría que ser una exigencia mayor, que fueran las 2/3 partes, quizá, pero no sé, aumentar el número o que exigiera que estuvieran todos presentes. No se puede reformar una constitución, un documento tan importante con las 2/3 partes insuficientes. Es decir, si hablamos, para decir números cerrados, de 600 integrantes, para que pudiera ser aprobada, sin embargo, dice que son las 2/3 partes de los presentes. Entonces, si los presentes son 450, pues quiere decir que van a ser únicamente 300 quienes se exija como 2/3 partes para aprobar esta reforma. Desde luego que de ahí se tiene que enviar a los 32 estados de la República y en este caso la mayoría, o sea, 16 más 1,
17, con que ellos también la aprueben, es suficiente para que proceda una reforma constitucional. Pero bueno, ya es parte esto de otra materia. Hay países de los que refería, a los cuales se suma, bueno, ya les decía Alemania, ya les decía Colombia, se suma España también, y que tienen una educación constitucional para que la ciudadanía desde corta edad pueda ir aprendiendo y que desde luego se hicieran programas como los que hay en otros países, que me ha tocado conocer varios, como educación constitucional desde la escuela. Esto en España. Dominicana decía vivir en constitución. El de Colombia no lo recuerdo ahorita el nombre, pero todos refieren que tenemos que ser parte de lo que este documento tan importante nos refleja y representa para toda la sociedad. Hay una cultura jurídica en rezago, nos queda claro, tenemos que actualizarnos. Es importante que no nada más se le escuche al abogado, que también se le escuche al ingeniero, se le escuche al contador, porque también ellos se deben a la ley, también ellos se deben a la Constitución. Y desde el artículo 5, que dice que todos tenemos derecho a una profesión, a un oficio, claro, digno, lícito, bueno, pues a todos nos involucra este documento. Sí me preguntan mucho y me reclaman que cómo se le va a hacer, cómo le podemos hacer con esta pretensión, si se necesita una verdadera pedagogía de los derechos humanos, una verdadera pedagogía de nuestros deberes, de nuestras responsabilidades. Sí, sí se requiere, pero ocupamos que se ponga las pilas, aunque no me lo crean, primero la sociedad para demandarle esto al Estado y que el Estado reaccione, actúe y nos escuche. Y una vez que este Estado, a través de los poderes públicos, lo establezca en ley, entonces nos permita que podamos disfrutar de esta pretensión. Desde luego que aprendiendo la Constitución es posible que podamos tener una política más incluyente, una política más democrática, porque realmente ese término de demos y kratos, el poder del pueblo, que es la democracia, no se da como tal. Yo siempre reitero lo que marca el artículo 39, también el 40, donde si bien es cierto dice que el poder dimana del pueblo, si bien es cierto dice que nosotros somos los que tenemos el poder, estoy de acuerdo, pero dice que lo ejerceremos a través de los poderes públicos, a través de nuestros representantes. ¿Qué va a pasar el día que un representante electo por nosotros, valga la redundancia, no nos represente como queremos? Va a generar un problema serio, porque la ciudadanía se va a ir en contra de ello y a lo mejor las cosas cambien. Por eso es importante también poner mucha atención en a quién llevamos a que nos represente, a quién llevamos al poder, porque de ahí depende que este fin del Estado, que es el bienestar y la justicia social, pues realmente llegue y cumpla con su cometido. Sé que nos queda poquito tiempo, pero antes de concluir, quiero comentarles que la Constitución es un proyecto de nación. En eso consiste su proyección de convivencia. Y esto tiene una trascendencia pues de tipo antropológico, que no se funda únicamente en un modelo institucional, sino que la Constitución tiene también buenas intenciones, nada más que tenemos que verla con la solemnidad necesaria para que podamos entenderla. Fíjense que siempre he dicho yo, atribuirle sentimiento a la Constitución es como admitir que nosotros, que somos las y los sujetos que protege, podamos implicarnos en ella, podamos estar dentro de ello. Y esto conlleva justamente a poner en evidencia un fenómeno que por definición, yo recuerdo una frase de Heller que decía, sentir significa estar implicado en algo. Y el sentimiento constitucional significa estar implicado en la Constitución, pero ¿cómo explicarlo a millones de mexicanos? ¿Cómo explicarles? Bueno, yo podría decirles que nuestra intención de una obra poética como el libro que les comento y que está a su alcance en las principales librerías o a través de un servidor, puede ser una herramienta útil, pero obviamente que pues en un poco de retroalimentación, conocer la Constitución es conocer de independencia, es conocer de democracia, es conocer de autonomía, es conocer del sentido del deber, tanto les decía del
del ser como el deber ser, y desde luego, pues de la legalidad y de nuestra dignidad como seres humanos en este país. Enseñemos a nuestros hijos, quienes los tengamos o quienes los vayamos a tener, sus problemas son nuestros problemas. Nuestra conducta será en cierta parte la conducta de ellos. Tenemos que ser un modelo a seguir. Y no es que tengamos que serlo, como lo insisto, sino las circunstancias nos obligan a ello. Nosotros somos quienes les dimos vida y nosotros somos quienes debemos de apoyarles en construir también la de ellos con acciones positivas y desde luego pues ellos harán gran parte de lo que vertimos en ellos, aunque cada quien debemos ser respetuosos porque cada ser humano trae su esencia, trae su forma de ver las cosas, trae su forma de exigirlas, de transmitirlas y además reflexionan mucho, sobre todo los jóvenes de hoy, que creen que todavía no es su momento y seguramente lo es hasta que lo deciden y cuando nos damos cuenta, efectivamente lo logran. No hay que exigirles, hay que apoyarlos, no hay que lastimarles, hay que hacerlos reflexionar un poco y seguramente eso los va a llevar a sumar un poquito más su intención de ser mejores y también hacer una sociedad como la que creemos que era la mejor. En años pasados, ellos consideran que la mejor es la suya, pero hay que darles las herramientas. Y creo que también conocer la Constitución es una herramienta semejante para tal efecto. Habemos quienes alguna ocasión decidimos guiarnos por la docencia, alguien más por la política, alguien más por la administración pública. Para todas y para todos que deseen encaminarse hacia un rumbo distinto, créanme que la Constitución es una guía, tiene una gran utilidad. La falta de educación constitucional refleja a veces nuestro comportamiento, refleja a veces el nivel sociocultural y socioeducativo que tenemos como nación. Acuérdense, la educación constitucional no la van a instruir ni los partidos políticos, no la van a instruir incluso ni nuestros padres. Tiene que ser el acercarnos a través de las gentes indicadas y si no no habemos todos los suficientes para poderlo hacer, seguramente a través de documentos accesibles vamos a poder conseguir esto. Siempre se dice que el desconocer alguna actividad, el desconocer alguna regla pone en riesgo, pone en juego nuestra felicidad y es cierto. Siempre nos dicen los profesores que el ser humano lo que busca principalmente es ser libre y busca su felicidad. Y nos damos cuenta que así como nos produce felicidad a algunos jugar, estudiar, aprender, también al criminal le produce felicidad cometer un crimen. La adrenalina, no sé, pero esto indica que él está consciente de que puede traer consecuencias negativas y nosotros de que puede traer consecuencias positivas, obviamente, lo que hagamos. Bueno, para concluir, este desafío es grande. Yo les invito a que se sumen a nuestra intención. Previo al espacio de preguntas y respuestas que pueda haber y que estoy a sus órdenes, si el tiempo nos lo permite, también les puedo compartir el poema de algún artículo, el que deseen, si traen alguno en mente y el tiempo nos lo permite, estoy a sus órdenes. Bueno, pues por su atención, muchísimas gracias y quedo en sus manos. Gracias, doctora Harintzin, gracias al auditorio, queridas y queridos alumnos que el día de hoy nos acompañaron, familiares y a todos quienes se encuentran presentes. Es un placer poderlos saludar por esta vía desde la Ciudad de México y bueno, pronto nos veremos de manera presencial. A sus órdenes, muchas gracias. Maestro, muchas gracias por este enriquecedor espacio. Sin duda ha tocado un punto, creo que es bastante enriquecedor para todos los que estamos presentes en la sesión. Ha sido extraordinario la charla que nos ha compartido el día de hoy. Y pues bueno, justamente ahora estaríamos dando espacio y apertura a los compañeros aquí presentes por si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión hacia nuestro ponente. Daríamos un espacio de 10 minutos aproximadamente para este momento. Entonces, si alguien tiene la intención, quedamos a la espera, el maestro queda a la espera.
Con mucho gusto, a sus órdenes. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Lupita, a sus órdenes. Licenciada Lupita, mucho gusto. Una excelente plática, de verdad. Muchísimas gracias. Tomándole la palabra, me gustaría que nos compartiera un poema del artículo 4, si es posible. Sí, claro, encantado. Bueno, ese sí no me lo sé de memoria, ¿verdad? Porque fueron 1580 versos los que tuve que escribir durante 2 años, entonces no fue nada sencillo, pero aquí tenemos al alcance el documento que nos va a auxiliar. Permítanme un segundo, ¿eh? Muchísimas gracias. Miren, y qué buen artículo escogió, porque este es el que habla de la igualdad entre el varón y la mujer. Dice así: todos tenemos derecho y poseemos la virtud de disfrutar de vivienda y servicios de salud. Protección a la familia, desde luego es menester. Ante la ley son iguales el varón y la mujer. Sobre todo los menores, objetivo primordial, cubrir sus necesidades y un desarrollo integral. Preservar estos derechos es deber de los mayores, con apoyo del Estado, ascendientes o tutores. Accediendo a la cultura, con una conducta seria de los servicios que presta el Estado en la materia. ¿Qué les pareció? Muchas gracias. Muchísimas gracias, de verdad, gracias. A sus órdenes, licenciada. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Solamente para comentarle que yo siempre he creído, de hecho, cuando entré a la Facultad de Leyes, pensaba que todos como ciudadanos debemos de saber lo mínimo indispensable de leyes. Si tomamos un vehículo, las reglas de tránsito, por decir así. Si elaboramos las reglas que nos rigen, el lineamiento que nos rigen, siempre pensé que es de suma importancia, porque eso nos va a hacer, como bien lo mencionaba usted, mantener la paz y la cordura en el lugar en el que estamos. Quiero externarle que me da mucho gusto saber que esto, yo creo que en la mente de todos los abogados existe, y que a lo mejor también en gran parte de los estudiantes, pero me da mucho gusto coincidir en lo que usted comenta, y quiero agradecerle infinitamente por ello. Gracias. Muchas gracias. Graciela, muchas gracias a usted, y aprovecho para contestarle, bueno, comentar esto que usted refiere, y además contestar un chat que nos mandaron, que les agradó el poema y se los pudiera compartir. Claro, me encantaría compartirles. El libro todavía no lo tenemos en digital. De hecho, ayer hicimos la presentación de nuestra nueva edición 2023, y comentarles que recientemente nos acaba de aprobar una nueva edición en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y sobre todo que queremos que se difunda, si es posible, una edición que tenga por un lado el poema en una página y por otro lado un gráfico, un dibujo, una fotografía que represente el artículo que refiere, para que sea también didáctico y pudiera permitir que no nada más con la lectura se comprenda de qué trata el artículo, sino su contenido a través de una imagen. Y con mucho gusto lo haremos. Estaremos en contacto con CEUNI y haremos llegar a través de la doctora y quien corresponda material para que puedan tenerlo. Y desde luego, recordarles que tenemos una página en Facebook que se llama Poesía Constitucional, y esta página refiere a todos los eventos que tenemos. De hecho, vamos en 2 semanas, primero Dios, a Aguascalientes, a la difusión del libro, a invitación a 2 conferencias, algunas universidades, y al evento del Día de la Bandera, que lo celebraremos allá. Pero estamos pendientes de que a través de esta página y a través del número 4430 en el WhatsApp antes de cerrar la sesión, para que lo tengan, y si alguien desea algún ejemplar, con todo gusto ver la forma de poderles conseguir algún lote más económico. No es caro, es un libro muy económico, pero tratar de apoyarles con esto a través de algún bloque de ejemplares. Gracias, Graciela. A sus órdenes. Muchas gracias, maestro. Vicky, buenas tardes.
Buenas tardes, maestro. Muy importante que toda la gente debería de saber conocimientos de la Constitución para saber sus derechos que tienen, principalmente en las garantías individuales, y sepan defenderse de la gente mala. Totalmente de acuerdo. Claro que sí, Vicky. Muchas gracias por su comentario. Y que todos los presentes sepan que el maestro Gama me puso 10. Fue una gran alumna de un servidor, la señora Vicky. Claro que sí, Vicky. Gracias. Todavía tenemos tiempo, me parece, ¿verdad, licenciado? Creo que... Sí, maestro. Al parecer también el licenciado José Antonio, no sé si quiera comentarnos algo. Adelante, Tiene su mano adelante. levantada. Encantado, adelante. Aprovechando su anuencia, maestro, me gustaría que nos regalara un artículo, un poema sobre el artículo 1 de la Constitución. Claro que sí, licenciado José Antonio. Y además le voy a decir con mucho orgullo que de los 136 poemas, ese sí me lo sé de memoria, es el único, porque bueno, pues lo tuve que leer y releer muchas veces. Dice así: la Constitución otorga a través de varias vías el goce a los mexicanos de todas sus garantías. Incluso los extranjeros que no tengan libertad, ingresando a nuestra patria, gozarán de esta bondad. Todas las autoridades en pro de los mexicanos promoverán el respeto de los derechos humanos, que no deben suspenderse, mucho menos restringirse, paradigma que establece cómo y cuándo resarcirse. Precisa en forma legal y con mucha exactitud a nadie discriminar, prohibiendo la esclavitud. Ese sí me lo sé de memoria, José Antonio. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias. Bellísimo poema, maestro. Muchísimas gracias. Gracias. Ojalá que después tenga la oportunidad de compartirle el libro y que lo pueda ver completo. Aparte de que tiene una bondad, les digo yo que cuando se abre ese... No sé si esté fallando mi internet. Creo que sí, ¿verdad? Le escuchamos bien, maestro. Al parecer solo perfecto. es un problema con la cámara. Bueno, con que se escuche bien es más que suficiente, porque a veces tenemos problemas con la cámara. El artículo 103 y 107. Sí, me disculpa, Vicky. Primero, déjeme arreglar esto. Ahorita lo leemos con todo gusto. Les comentaba, bueno, no sé en qué me quedé, pero le decía a José Antonio que ojalá pueda tener pronto el libro y que decirles que esta obra estamos por iniciar un proceso de musicalización para que también pueda llevarse a través de la música a los menores y lo aprendan también de esa manera. Gracias, mi estimado José Antonio, gracias por los comentarios. Vicky, no le escuché, ¿me puede decir qué nos comentaba? Le pedía un poema sobre los artículos 103 y 107 referentes al amparo. Sí, con todo gusto. Usted ya como abogada prácticamente lo va a comprender más y seguramente varios de los alumnos y futuros juristas que tenemos aquí, creo que ya se mejoró la cámara. El 103 dice: corresponde a tribunales de nuestra federación resolver las controversias por actos de violación, entendiendo como actos a los de la autoridad, por violación de derechos que afecten la humanidad. Será igual con los tratados o con cualquier garantía que vulnere o que restrinja nuestra gran soberanía. También aplica en los actos que en el marco nacional perjudique a los estados y a la ciudad capital. En una acción viceversa, se debe dar trato igual si los estados invaden competencia federal. Ese es el 103 y el 107, con mucho gusto, si nos lo permite el tiempo, dice: las controversias que marca el 103 claramente se sujetarán por ley de la manera siguiente. Respecto al juicio de amparo, lo seguirá el agraviado, alegando violaciones con el acto reclamado. Lo anterior es aplicable de forma reglamentaria, situación que no sucede en materia tributaria. En materia del trabajo o bien administrativa, aplica contra sentencias de forma definitiva. No deberá de archivarse ningún juicio como tal, sin cumplirse la sentencia por ser constitucional. ¿Qué les pareció?
Muy bien, maestro. Gracias. Licenciado, pues quedo a la orden. Si tenemos espacio para un comentario más, al parecer la licenciada Yamel tiene la mano levantada, entonces también le podemos dar apertura. Adelante, licenciada Yamel, con mucho gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Yo en algún momento en la universidad, mi maestro de constitucional nos puso o nos dio un ejemplo de que había una controversia en la Constitución sobre la soberanía. En el artículo 39, pues hablaba de eso, que en cualquier momento se podía ejercer alguna clase de rebelión si no estábamos conforme con algún cambio en la Constitución. Pero el 136 decía que en ningún momento se iba a perder la fuerza que tenía la Constitución. Hasta hoy, después de muchos años, sigo teniendo esa duda. ¿Si hay controversia o cómo se podría entender esos dos artículos? No, claro, con mucho gusto, Yamel. Miren, es importante entender el término controversia, que si lo separamos, como suelo yo enseñarle a mis alumnos que seguramente lo recordarán quienes están presentes, la palabra controversia no es otra cosa que versión contraria. Eso significa la palabra controversia de origen etimológico, digámoslo así. Bueno, el que existe la controversia se refiere a eso, a que si la Constitución establece que el poder está en nuestras manos, que existe democracia, que somos una república democrática y que el poder es del pueblo, sí lo es, para determinar a quién vamos a llevar a que nos represente, porque acuérdense que de los 4 elementos del Estado, el más importante es la población, porque de este se deriva otro de los elementos que es obviamente la población. Entonces, de la población, es el gobierno, perdón, o sea, de la población sacamos 2 elementos, la población y el gobierno. Ahora bien, lo que quiere decir el artículo 136 es que si hubiese, no estamos exentos, perdón, a que haya una rebelión, a que haya una revolución de nuevo, no estamos exentos de ello. Lo que quiere decir es que es tan importante esta Constitución que si hubiese otro gobierno emanado de rebelión, en cuanto la propia Constitución recobre su vigor, es decir, que las cosas vuelvan a estar en paz, con la misma Constitución serán castigados, con la misma Constitución serán sancionados. Y pudiéramos decir, bueno, si hay una rebelión, va a desaparecer. No, ella misma se autoprotege. Ella misma refiere que en cuanto las cosas estén en paz y vuelva a recobrar su vigor, aplicará de la misma situación. Y si esta misma situación alguien ostenta el poder, créanme que las mismas gentes que en la distribución de este mismo le van a sancionar con la misma, y desde luego que va a volver a tomar un cauce, quizá de otra manera de gobierno, pero un cauce de nuevo de gobernabilidad. No sé si me expliqué, Yamel. Es decir, no estamos exentos de que haya una rebelión, pero la propia Constitución va a volver a entrar en vigor una vez que las cosas se apacigüen, como dicen en el pueblo. Ok, entonces en el momento que se alce una rebelión, por así llamarlo, y después se calme, ¿qué pasa con esa rebelión? ¿Qué pasa si existieron cambios? Es mi pregunta. Con esos cambios que existieron. Claro, si existiera un cambio en el gobierno, tendrá que acatar la misma Constitución. La población, que somos más, no le va a permitir, obviamente, que la desutilice o que la inutilice. Tiene que seguir usando el mismo documento hasta que haya, obviamente, condiciones para modificarlo, si es que esto fuese así. Pero tiene que aplicar, tiene que seguir vigente nuestra propia Constitución y adecuarla a lo que establece la división de poderes, adecuarla. Es decir, no podemos borrar por completo la misma. Tendremos que buscar los aspectos legales que ella refiere y desde luego las leyes que emanan de la misma para protegerla. Y tiene que haber los poderes necesarios o las figuras necesarias para que exijan al nuevo gobierno su cumplimiento. Tendríamos que dejar que ocurriera algo similar para poder entender cómo aplicaría. Lo importante aquí es confiar en nuestro documento rector, porque realmente sí tienes un enunciado muy claro de que ella misma no pierde su vigencia, no pierde su valor y estará al frente de nuestra defensa. Muchas gracias, maestro. Al contrario, Yamel, un placer. Gracias. Bueno, maestro, pues ahora sí, si me lo permite, estaríamos en tiempo de cerrar nuestra conferencia. Y bueno, a nombre del Centro de Estudios Universitarios e Investigación, le damos el más cordial y sincero agradecimiento por esta
magna y extraordinaria conferencia. Creo que ha sido espectacular y pues bueno, también a nombre de nuestra directora, la doctora Harinsin, le agradecemos mucho por la conferencia del día de hoy y pues bueno, nuestras puertas siempre están abiertas para usted y para todos los asistentes de la sesión. Muchas gracias, maestro. Gracias, un placer saludarles. Gracias por su asistencia. Muchas gracias. Muy buenas. Gracias, buenas noches.